¿Te has preguntado alguna vez si estás viviendo en una simulación? ¿Si lo que consideras la realidad es una ilusión como en Matrix? Hoy veremos qué es la realidad virtual y cómo podría estar cambiando nuestras vidas. Pero primero, un dato sorprendente. ¿Sabías que cada año se transmiten en vivo más de 100.000 eventos en realidad virtual? ¿O incluso que el tiempo total que las personas pasan usando gafas de realidad virtual equivale a más de 5.000 años? ¿Es posible que en el futuro vivamos completamente inmersos en un mundo virtual? ¿O incluso que prefiramos vivir en el mundo virtual antes que en nuestra propia vida? Quédate para descubrirlo. Comencemos por lo básico. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es un entorno de escenas y objetos que parecen reales que crea en el usuario la sensación de estar dentro de este mundo. Para entrar a este lugar, se utilizan las gafas o los cascos de realidad virtual. Gracias a esta tecnología, podemos sumergirnos en videojuegos como si fuéramos los propios personajes, aprender a operar un corazón o incluso mejorar la calidad de un entrenamiento deportivo para obtener el máximo rendimiento. Es posible que pienses que no se usa mucho, y estás en lo cierto, pero que no se use no significa que no sirva para muchas cosas. Por ejemplo, sirve para comprar. ¿Sabías que ahora puedes probarte ropa virtualmente antes de comprarla? Esto no solo mejora la experiencia de compra, sino que también te ahorra un buen rato en ir a la tienda. También podría estar transformando la educación al permitirnos explorar mundos virtuales y revivir eventos históricos. ¿Puedes imaginar estudiar biología interactuando con células a nivel molecular? Esto es solo el comienzo. Los avances en realidad virtual nos permiten hacer cirugías más precisas y ayuda a los médicos a practicar procedimientos en entornos virtuales antes de realizarlos en pacientes reales, lo que reduce los riesgos y salva vidas. Incluso ha convertido el desplazamiento en una experiencia emocionante y sin complicaciones. ¿Te perdiste alguna vez en una ciudad desconocida? Eso es cosa del pasado. ¿Sabías que las gafas de realidad virtual también pueden traducir señales de tráfico en tiempo real en diferentes idiomas para los viajeros internacionales? Pero claro, nadie lleva gafas de realidad virtual por la calle, ¿verdad? Pero es que aplicaciones como Google Lens también son realidad aumentada y no son necesarias las gafas. Y aunque esto parecerá un poco raro, la gastronomía virtual es una experiencia con la que las personas podrían disfrutar de los platos de sus casas, pero con un paisaje de diferentes lugares. Por ejemplo, podrías estar en tu hogar pero sentir que estás cenando en un restaurante de otro país. O incluso comer unos espaguetis normales y pensar que los estás comiendo de un restaurante de lujo. Creas o no, esto puede mejorar tu comida. También existe el periodismo inmersivo, que es una aplicación en la que los reporteros utilizan la realidad virtual para sumergir a los espectadores en la noticia. Esto se logra a través de vídeos 360 que transmiten eventos en tiempo real y permiten a los espectadores sentir que están realmente en el lugar de los hechos. En el campo de la arquitectura, la realidad aumentada se podría utilizar para mejorar el proceso de diseño y presentación de proyectos. Los arquitectos pueden utilizar dispositivos de realidad virtual para ver sus diseños en 3D. Esto les permite concebir mejor el espacio, identificar posibles mejoras y presentar sus proyectos de manera más efectiva a los clientes. Esto da una perspectiva más realista de los diseños arquitectónicos antes de que se construyan. Y por último, en la industria, la realidad aumentada se podría usar para mejorar la eficiencia y la formación de los trabajadores haciendo réplicas virtuales precisas de objetos físicos o sistemas, como maquinaria industrial. Los operarios de fábricas pueden utilizar dispositivos de realidad virtual para interactuar con estas réplicas digitales y practicar y realizar pruebas en un entorno virtual antes de llevar a cabo tareas en el mundo real. Esto reduce los errores, aumenta la seguridad y mejora la eficiencia en la industria. Vale, pero todos estos avances ya llevan varios años disponibles. ¿No hay nada nuevo? Sí que lo hay. Por ejemplo, hace solo 2 días, salió un prototipo de unas gafas que parecen normales pero que pueden hacer fotos y grabar vídeos, hacer directos y por último, incluso tienen como un asistente de voz que te responde a tus preguntas.
Además, en un futuro no muy lejano, podrían añadir también algunas de las funciones de la realidad virtual. Literalmente, ayer, salieron las nuevas gafas de realidad virtual creadas por Meta que son mejores que las anteriores que ya existían. Y Apple también está compitiendo con sus nuevas gafas de realidad virtual que también podrían ser muy buenas. Tampoco hace mucho, salieron unas gafas de realidad mixta de Oppo, que son unas gafas que te permiten interactuar con elementos reales y cosas que no existen, todo al mismo tiempo. Pero si se pueden hacer tantas cosas, ¿por qué no todo el mundo la usa? Primero, porque las gafas de realidad virtual son muy caras, ya que las originales valen más de 400 €, que no es algo que todo el mundo se pueda permitir. Otra cosa es que casi nadie conoce todas estas funciones, y si lo hicieran, ¿qué cambiaría en sus vidas? ¿Realmente saldría a cuenta comprar las gafas por las ventajas que te da? Otra razón es que no siempre es lo suficientemente realista como a todos les gustaría. Por ejemplo, el metaverso que prometía una experiencia lo suficientemente realista fue un fracaso. Aunque, realmente, hace también solo un día, salió una noticia en la que se veía como el metaverso está comenzando a tomar forma y ya parece algo mucho más realista. Esto, combinado con las nuevas gafas, podría hacer que a partir de ahora sea mucho más realista. Aún así, hay más problemas, como la adicción a las experiencias digitales o las personas que podrían sentirse más atraídas por su vida en la realidad virtual que por la realidad. Por último, algunas investigaciones han demostrado que el uso excesivo de realidad virtual puede tener efectos negativos en la salud mental, aunque los videojuegos normales también pueden tenerlos y no veo a nadie preocupado. Y aunque es verdad que ahora no está triunfando, el futuro de la realidad virtual podría ser increíble. Con estos últimos avances que pueden suponer un gran cambio y con precios más bajos, podríamos ver la realidad virtual como algo que todo el mundo tuviese. Incluso si avanzara aún más, podríamos verla hasta dentro de nuestros cuerpos. ¿Cómo cambiará esto nuestra relación con la realidad y con nosotros mismos? ¿Qué te parece todo esto? ¿Te gustaría tener unas gafas de realidad virtual o crees que es una pérdida de dinero? ¿Crees que en el futuro podríamos realmente vivir en una simulación sin darnos cuenta? Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, no dudes en darle like, suscribirte y activar la campanita. ¡Nos vemos!